Preparado, pero hoy no nos vamos a centrar en la educación más académica, sino que queremos tratar el aprendizaje dentro de las empresas. No hablamos de la formación de los trabajadores, de si saben más o menos inglés, de si tienen más o menos máster, sino de la búsqueda del cambio, de la capacidad de adaptación de las organizaciones, de intentar cosas nuevas que al fin y al cabo pues nos hagan crecer interiormente y que permitan a las empresas subsistir. Cosa nada fácil, hay que decir, en los tiempos que corren. Veamos en qué consiste este concepto, el aprendizaje organizacional. Empresas que crecen y prosperan y empresas que fracasan y desaparecen. Lo que las diferencia, si aplicamos el conocido como aprendizaje organizacional, no es el producto que fabrican, ni las gestiones que realizan, ni el capital que manejan, sino las personas que las conforman y su capacidad de cambiar, autoconocerse, desarrollarse y a la postre liderar. Las empresas que cobrarán relevancia en el futuro serán aquellas que descubran cómo aprovechar el entusiasmo y la capacidad de aprendizaje de la gente en todos los niveles de la organización. Esta es la esencia, pues, del aprendizaje organizacional y que el experto Peter Senge se encarga de desarrollar en los 90 en su libro La quinta disciplina. Ahora, superada la primera década del siglo XXI, este aprendizaje alcanza toda su razón de ser. Esta sería una definición, la primera toma de contacto. Vamos a ver qué nos explican nuestros expertos de hoy. Marc Singer, socio director de la consultora especializada en aprendizaje organizacional Coherentia, MBA por el IES. También nos acompaña Jaume Valls, miembro de la Junta Directiva de ACD, Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa. Es director de la Cátedra de Emprendedores de la Universidad de Barcelona y director del Departamento de Economía y Organización de Empresas en dicha universidad. Y finalmente, Vicenç Oliver, maestro, pedagogo, socio fundador del Instituto Gestal de Barcelona, experto en metodología de las constelaciones familiares y organizacionales. Lidera el área del desarrollo organizacional del Instituto Gestal, aportando su experiencia a diversas empresas y organizaciones, tanto públicas como privadas. Bienvenidos, buenas tardes a los tres. Buenas tardes. A esta tertulia. Para las empresas u organizaciones, decidirse a aplicar técnicas del aprendizaje organizacional, diríamos, ¿se ha convertido en una necesidad de primer orden, por ejemplo, en los tiempos que corren? Claramente sí. Es decir, vivimos en una crisis de conciencia, una crisis de valores, una crisis sistémica, claramente. Y este nuevo paradigma organizacional es muy necesario para potenciar la responsabilidad personal, el liderazgo por valores y un cambio de cultura organizacional eficiente para ser sostenible, ¿no? Yo creo que en las organizaciones lo que hay que buscar es un equilibrio entre resultados económicos, es decir, la cuenta de resultados, y resultados emocionales. Gestión del talento, conciliación familiar, un clima laboral eficiente, un desarrollo de las personas de forma competente, ¿no? Habría que trabajar los niveles de inteligencia emocional de las organizaciones y es muy necesario en los tiempos que corren. Sí, de hecho es algo básico. Es decir, una organización no deja de ser un grupo de personas orientado a unos resultados, pero ese grupo de personas se relacionan, se encuentran, se comunican y justo en un tiempo como de tanta crisis y tanto cambio es necesario el cambio constante de las organizaciones y qué mejor que el aprendizaje. Es decir, otra forma es cómo las organizaciones aprenden y se aprenden y se aprenden lo que deben de aprender. Eso ya podemos profundizar en el debate, pero que el aprendizaje es necesario, sí, básico, Sí, yo creo, en la dirección de los que me han precedido, que efectivamente el tema del aprendizaje organizacional es relevante hoy en día para entender, digamos, el buen funcionamiento de las empresas, pero yo quisiera añadir que esto hay que situarlo en un contexto donde la visión convencional de la empresa, de las áreas funcionales, no es suficiente para entender por qué somos competitivos. Es decir, hoy estamos convencidos de que es importante saber innovar o que es importante funcionar por procesos. Y esto implica un conjunto de cambios y de, iba a decir, reorganizaciones, incluso de rediseño de estructuras, que para la gran mayoría de organizaciones es imprescindible. Quizá encontraríamos algún caso donde eso puede ser más discutible, pero en general, sin esto hoy en día no se puede tener una organización, digamos, entre comillas, de éxito, ¿no? ¿Se atreverían a hacer una radiografía del estado, digamos, psicológico de las empresas españolas? ¿Estamos muy necesitados de ese tipo de aprendizaje? Sí, digamos que esta crisis nos ha llevado a la falta de iniciativa, a la falta de compromiso. Mucha gente de la organización no tiene sentido de lo que hace, no tiene sentido de pertenencia.
Y entonces, claramente, muchas organizaciones están lideradas desde lo que llamamos el egocentrismo organizacional, si me permitís esta palabra, ¿no? Están lideradas desde la inconsciencia, ¿no? El fin justifica los medios, nos orientamos solo a resultados y entonces la productividad, la innovación, pues no la generamos, no creamos valor añadido y entonces las cuentas de resultados sufren considerablemente, ¿no? Entonces hay muchas organizaciones, pues bueno, con colaboradores desalineados, con gente pues que hay miedo, ¿no? El otro día leí una estadística que el 38% de los asalariados de España sufren de algún trastorno psíquico en el puesto de trabajo, o sea, estrés, moving, burnout, y bueno, es elocuente, ¿no? Entonces es necesario trabajar y potenciar la dimensión humana de las organizaciones. Hay algo básico que es la rumorología, es decir, se dice que la cantidad de rumores que hay en una empresa, y siempre los hay, es el nivel de fiebre de la empresa. Es decir, el nivel de enfermedad de la empresa se mide por el nivel de rumores que hay. Siempre los hay, pero por supuesto suele haber mucho rumor y eso quiere decir que falta comunicación, falta tener las cosas claras, falta tanto de arriba abajo como de abajo arriba, una buena relación, un intercambio de informaciones, unas sugerencias de mejora constante. En definitiva, estar abiertos al aprendizaje constantemente. Porque a veces, como ha funcionado antes, uno se apalanca a lo que ha funcionado antes, pero resulta que a veces lo que ha funcionado antes ahora ya no funciona. Y pues es necesario replantearse y reaprender constantemente. Mencionabas a Peter Senge, que es uno de los líderes en este sentido del aprendizaje organizacional, ¿no? Hay otras personas, pero esto es básico, el seguir aprendiendo, porque si no, claro, las organizaciones enferman psicológicamente y ahí se mide mucho por el rumor, el malestar y sobre todo la insatisfacción de las personas que están ahí, ¿no? Yo pienso que un buen objetivo es buscar que las personas estén satisfechas donde están, ¿no? Contentas, ¿eh? No, yo en la línea de lo que decía Vicens, yo creo que el tema de la transparencia, de la, por así decirlo, ¿no?, de la organización de los sistemas de información con sistemas que permitan la participación de los trabajadores es uno de los retos más importantes que afortunadamente muchas empresas ya están, digamos, introduciendo, están trabajando en esta dirección, pero que justamente combate esta visión más convencional, más enfermiza de muchas organizaciones hoy en día. ¿Pero creen sinceramente que es necesario, o sea, ustedes destacan que es necesario ese aprendizaje, pero que las empresas, las personas que las conforman están preparadas para recibir ese aprendizaje? A ver, esto hay que ir con cuidado. Porque hay ciertas reticencias en algunos. Porque a veces el aprendizaje lo decide un sector de la organización para que otro sector aprenda. Y este otro sector lo recibe como algo impuesto y por supuesto ahí entonces la formación incluso es nula y a veces contraproducente. Haría falta consensuar muy bien en la media organización qué hace falta, qué necesitamos, y eso quiere decir trabajo de gestión de equipos, trabajo de coordinación, de comunicación, que las personas expresen sus sentimientos, sus necesidades, en fin, y a partir de ahí poder compartir y hacer algo conjunto adelante. Si no, si una parte impone a la otra, esto no suele funcionar. Incluso hay estadísticas que a veces la formación, por muy buena que sea, el resultado es muy pequeñito. Marc. Sí, digamos que hay una necesidad imperiosa en ese sentido. Lo que pasa es que no se puede imponer, pero se tiene que transformar las organizaciones. Se tiene que empezar a hablar de que hay una crisis, que hay miedo, que hay necesidades muy profundas, ¿no? Yo creo que las organizaciones se han dado cuenta que no pueden pensar solo en ganar dinero, ¿no? Que hay una parte también emocional, ¿no? Y que no podemos ver el trabajo como algo utilitarista, como algo mecanicista, ¿no? En el que no utilizamos a las personas como máquinas, sino lo que hay que hacer es potenciar la dimensión humana de la organización, ¿no? Creamos, sin darnos cuenta, gente victimista, ¿no? Gente que piensa que las circunstancias laborales son las que son y entonces no depende de cambiar las cosas, cuando tú puedes cambiar las cosas por ti mismo, ¿no? Entonces yo creo que claro que hay que orientarse a resultados, claro que hay que orientarse a trabajar en equipo, es básico, pero desde la flexibilidad, desde la adaptación, desde la iniciativa, la proactividad, desde el trabajo en equipo. Es la única forma de salir adelante. Pero tal vez no todas las empresas deben adentrarse en este mundo y no todas las necesitan. ¿Cómo puede una empresa más o menos pequeña o más grande detectar que algo no va bien? Bueno, yo creo que efectivamente no todas las empresas pueden requerir este tipo de enfoques, pero ya he dicho al principio que en general hoy en día sin este tipo de enfoques en la mayoría de empresas es muy difícil tener un clima laboral, digamos, positivo y yo diría ir sobreviviendo y mejorando en el medio plazo, ¿no?
Yo creo básicamente que hay determinados tipos de herramientas, y quizá mis compañeros pueden aportar más cosas, que son imprescindibles. Marc mencionaba trabajo en equipo, todos los temas que antes mencionábamos de comunicación y transferencia de información. De alguna manera, las pequeñas y medianas empresas tienen que hacer esfuerzos para tener organizaciones donde haya más comunicación, haya más, trabajo en equipo, se utilicen este tipo de enfoques que cuestan mucho cuando tienes una estructura, digamos, más bien convencional, o incluso en función de la edad de la organización. Esto es un hándicap importante, ¿no? Los estudiantes hoy en día que a lo mejor han sido formados en facultades, escuelas de negocios, con una cultura de gestión de trabajo en equipo, de comunicación, de abajo arriba, etcétera, probablemente son personas que pueden dinamizar de una manera bastante efectiva estos cambios. De hecho, muchas empresas miran exclusivamente la cuenta de resultados, y si la cuenta de resultados va bien, la empresa va bien. Y ese es un indicador, pero no el único. Yo pienso que hay que mirar dos parámetros, lo que es la tarea y lo que es la relación. Y esos dos parámetros hay que tenerlos constantemente presentes. No solo que la tarea sea efectiva, sino que la relación también sea en beneficio de las personas, de su realización, de su compromiso y también de su autodescubrimiento y desarrollo personal. Es decir, y eso junto a favor de la organización, porque si solo miramos los números, ahí nos encontraremos que eso no es suficiente. ¿Qué fases podríamos determinar de ese proceso de aprendizaje organizacional? Bueno, eso depende de todas las organizaciones, ¿no? La organización es como un ente humano. Hay que trabajar las personas, el individuo, desde ahí empieza la transformación. Las relaciones de esas personas en la organización, a nivel con la sociedad, con los clientes, con los departamentos, y la cultura. Nosotros tenemos personalidad, la empresa tiene una cultura. Y eso es una organización como un ente humano. Y a partir de ahí hay que trabajarlo a las tres dimensiones, lo que decía Vicens. Hay que trabajar la alta dirección, hay que trabajar los mandos intermedios y hay que trabajar al staff. Y a partir de ahí, crear un liderazgo común, ¿no? Una fase muy conocida del aprendizaje organizacional es la fase del autoconocimiento organizacional, es decir, dónde está la empresa desde el ámbito humano. Luego sería la segunda fase, sería la fase del desarrollo organizacional, es poner todas las herramientas al servicio de la gente, el coaching, la PNL, el trabajo en equipo, comunicación, todo tipo de talleres y workshops. Y luego sería la fase del liderazgo organizacional, ¿no? Que sería la fase de cómo hacer perdurar todo esto en el tiempo para que la empresa esté orientada al bien común, sea sostenible y abundante. Y sobre todo que las personas sientan que esa empresa es su empresa, que pertenecen a ella, que les gusta pertenecer a ella y que apuestan por ella. Esto es básico, porque si la gente va con la idea voy a ir a trabajar unas horitas para ganar un dinero y me voy a casa, lo importante está fuera, ¿no? En la empresa nos pasamos muchas horas. Si miramos estadísticamente es quizá donde vivimos más horas y descontamos las horas que dormimos en casa. Por lo tanto, hay que mirar cómo trabajamos ahí, qué calidad tenemos, cómo estamos aprendiendo y cómo favorecemos al bien común, ya no solo de la empresa, sino de la sociedad también. Y aparte de esos cambios externos, Vicens, que se llevan a cabo con ese aprendizaje, ¿qué cambios internos experimentan las personas? Hombre, depende del tipo de formación o tipo de coaching, PNL, lo que reciban, ¿no? Porque claro, si es una formación exclusivamente técnica, ahí experimentan pocos cambios, ¿no? Pero afortunadamente hay organizaciones que nos buscan para que tener un poco de las dos cosas, ¿no? Y a veces incluso solo a nivel humano. Me han contratado empresas de que buscan simplemente un beneficio para sus trabajadores a nivel personal, incluso en horario de empresa, independientemente de que eso les sirva para la empresa o no. Pero saben que eso contribuye al bienestar de las personas, y eso es una apuesta muy importante también. Y el miedo, como apuntaba Marc antes, está a la orden del día. Sí, yo también diría que de ese miedo hay organizaciones que abusan hoy en día por el hecho de la crisis como está, que posiblemente incluso despiden personas que igual no haría falta despedirlas tanto, pero en fin, la crisis está, pero también ha habido un boom para hinchar eso y aprovecharse para despedir a personas que igual podían estar bien o repartir funciones o repartir trabajos, etcétera, ¿no? Hay un aprovechamiento del miedo y también quién se atreve a pedir aumento de sueldo ahora, quién se atreve a cuestionar según qué cosas. Es decir, esto no ayuda en ningún sitio y esto tiene que ver mucho también por una cultura antigua de la organización, de un modelo muy autoritario. Sí, yo iba a añadir que hay una cuestión interesante y es cómo medimos o cómo
digamos, utilizamos determinados indicadores para este tema, ¿no? Es decir, hablábamos de resultados, pero este tema, que es extremadamente importante, es un tema que no tiene indicadores, digamos, generalizables que podamos utilizar para comparar empresas. Y en cambio, nos interesa muchísimo que esto se vaya introduciendo, ¿no? En el mundo de las organizaciones nos pasa frecuentemente, cuando estamos dentro, que hay cosas muy importantes y justamente son las más difíciles de medir, pero estamos absolutamente convencidos que son importantes, ¿no? Yo creo que este es un aspecto relevante, porque quien solo busca indicadores, digamos, cuantitativos, digamos, no ha entendido nada de lo que estamos hablando, ¿no? Me gustaría que pusiéramos un ejemplo de errores flagrantes, ¿no? en las empresas, Marc. Errores flagrantes. Bueno, yo hablaría de falta de liderazgo. Es decir, cuando más alto estás en la jerarquía, más tienes que trabajar para los demás. Falta de comunicación. Jaume lo comentaba, hay una falta de comunicación muy importante en las organizaciones, que no baja de arriba abajo, o de abajo arriba, ¿no? O incluso horizontalmente. Horizontalmente. Efectivamente. Y no se delega a las organizaciones. Entonces, el ser humano no dice que delega, pero luego dice, bueno, como yo lo hago mejor que el otro, pues ¿para qué voy a delegar, no? Falta de reconocimiento. No reconocemos a las personas. Nosotros, el ser humano, lo que más necesita es que se le reconozca su trabajo, ¿no? El trabajo bien hecho, ¿no? Y luego las capacidades. Se habla de aptitudes y de actitudes. La aptitud es la parte técnica. La actitud es lo que comentaba Vicens, ¿no? Trabajar esa parte más profunda de la persona para que haya transformación en la organización, ¿no? Hablaríamos también de ver la formación como un gasto. Se sigue viendo la formación como un gasto, ¿no? No como algo a medio plazo que puede ser bueno para la organización, ¿no? Hay errores flagrantes que hacen que las organizaciones estén muy enfocadas al corto plazo y muy enfocadas a resultados. Yo, añadiendo lo de Marc también, diría que uno de los errores flagrantes es lo que tiene a veces con el diseño de la visión o la misión de la empresa, ¿no? Ahí se pone la línea, se ponen los valores, se pone la onda, pero esto lo han diseñado el 4 de arriba y se queda ahí bien puesto en un párrafo, a veces a la entrada, muy bonito y tal, pero la organización no asume eso, no lo hace propio y lo ve como si fuera una publicidad de cualquier producto, cuando eso realmente tenía que ser el alma de la organización, ¿no? Entonces yo pienso que hay que buscar ese aspecto profundo de la organización, ese aspecto anímico, donde las personas participen y vayan adelante en la misma dirección, ¿eh? Yo quería añadir también a esta dirección que hay todo el tema relacionado con el reconocimiento de la propuesta de ideas, del trabajador que tiene, digamos, ganas de aportar, ¿no? Que se le ocurre una idea de mejora, que incluso propone nuevas ideas para nuevos productos. Entonces, todos estos temas de reconocimiento, si la organización está, digamos, vamos a decir, abierta y organizada desde esta perspectiva, pues esto contribuye a crear este clima favorable que nos referíamos, ¿no? Y este es un error. Cuando seguimos manteniendo organizaciones donde no dejamos, digamos, circular bien la información y que las posibles ideas de mejora avancen, estamos en sentido contrario. ¿Y quieres ya? Perdón, Vicens, sí. No, hay un tema también muy importante para redondear todo esto, que diría que es el ego de quien dirige las organizaciones, ¿eh? Se dice que muchas veces la empresa tiene las dificultades que tiene la persona que lo lidera, ¿no? Entonces, ¿quién hay detrás de esa persona? ¿Qué presuposiciones, qué creencias, qué valores, qué puntos de vista, qué autoridad, qué neurosis propias que va a proyectar en su mundo laboral, ¿no? Entonces, eso sí que es un buen trabajo que necesitarían hacer de autoconocimiento, de reflexión y de cambio personal, ¿no? Porque en líneas generales, Jaume, el aprendizaje organizacional está bien valorado en el mundo empresarial. ¿O lo ven? Una respuesta difícil. De respuesta difícil. Yo creo que está, más que bien valorado, está bien visto por una gran mayoría de las generaciones de directivos y de responsables de empresa y de mandos intermedios que se han incorporado a la gestión de empresas en los últimos 15 años, a lo mejor 20 años, ¿no? Pero dicho esto, en determinados tipos de organizaciones sigue siendo un tema que, como se ha mencionado antes, genera barreras, genera obstáculos, genera problemas en cuanto a su, digamos, recepción, en cuanto a que realmente la gente esté dispuesta a ir en esta dirección. Yo diría que el tema generacional, bajo mi punto de vista, es importante para responder a tu pregunta. Yo creo que, complementando lo que dices, más bien no está muy valorado. Debería estarlo. Y la prueba es que ahora, con la denominada crisis,
precisamente las empresas han reducido bastante en formación, e incluso empresas que van bien, que su sector no tiene crisis, entonces también han reducido para estar en sintonía con el ambiente y decir que mira, estamos en crisis. Entonces, con lo cual, si estuviera muy valorado, habrían hecho lo contrario. Si hay crisis, hay retos y hay que hacer cambios, hay que reinventarse, como decimos en coaching, más que nunca hay que formarse, reciclarse y aprender, y precisamente han tirado para atrás en algo que es esencial para el cambio. Cada vez hay más organizaciones que quieren transformarse y saben que a medio plazo no tienen más remedio que pasar por ahí, ¿no? Al estar tan enfocados a corto plazo y ver esta crisis como algo que sigue latente ahí, pues las organizaciones están un poco observando qué está pasando, ¿no? Pero el aprendizaje organizacional es el punto de partida para transformar una organización. Por último, ¿qué relación creen ustedes que tiene este tema aplicado a la empresa, a la organización, con las vidas de las personas más allá del trabajo, ¿no? Que es un aspecto muy importante? ¿Estamos conociendo una nueva filosofía de vida, una nueva manera de plantearse la vida? Yo pienso que sí, que cuesta, pero poco a poco la idea de ir a trabajar, ¿no?, con todo lo que significa la palabra trabajo, va cambiando. Entonces es un lugar donde compartir experiencias, desarrollar proyectos, desarrollarse como persona y cada vez compatibilizar más la vida laboral y personal. Esto sigue siendo un ideal todavía, pero ya que vamos cada vez más hacia ahí, ¿no? Como el importante de las relaciones dentro, porque lo que hacemos en el trabajo nos afecta a casa y lo que hacemos en casa nos afecta al trabajo. Entonces cada vez hacer más puentes entre los dos aspectos, ¿no? Lo que ocurre que es conseguir que todas las empresas piensen en sus trabajadores como personas, no como en números, también es una tarea ardua, difícil. Sí, claro que lo es, pero bueno, en eso estamos. Nosotros apostamos porque eso un día otro se puede ir consiguiendo cada vez más. Somos optimistas y no estaríamos aquí, ¿eh? Sí, totalmente de acuerdo. Es decir, yo creo que las empresas cada vez apuestan más en las personas porque saben que es el camino, potenciando la dimensión humana de las empresas, que las empresas más conscientes y gente que puede vivir su vida tanto a nivel personal, a nivel afectivo y a nivel profesional, ¿no? Yo siempre tengo un símil, perdona Jaume, tengo un símil, ¿no? Que el yoga hace 10 años era el gran desconocido, ¿no? Sí. Y hoy en día el yoga es algo muy normal, ¿no? Pues va a pasar lo mismo en las empresas. El aprendizaje organizacional es imparable y si quien no se suba al carro, por lo menos yo considero que se quedarán obsoletos, ¿no? Yo iba a decir una anécdota. Hace algunos años las asignaturas de temas de personal se llamaban gestión de personal. Después se llamaron gestión de recursos humanos, ¿no? Y hoy en día las llamamos gestión de personas. A veces esto es una etiqueta, ¿no? Es marketing, pero empieza cada vez más a ser un contenido real en la dirección de lo que hemos estado hablando. Yo quiero añadir algo más también. Es como tengo una amiga coach que hace mucho tiempo me dijo algo que me gustó, dice, porque hablamos de empresa y personas, ¿no? Entonces dijo, a mí nunca me han presentado una empresa, siempre me presentan personas. Entonces, las empresas son personas, en equipo, funcionando y tal. La empresa no deja de ser una abstracción, son las personas que están dentro de la que construyen la organización, ¿no? Por eso es importante focalizarlas y cuidarlas, ¿eh? Nos quedamos con esta última reflexión de Vicens. Muchísimas gracias a los tres por participar en esta vosotros. tertulia. Ahora nos tomamos, señores, una breve pausa, pero bien, ¿eh? Solo para motivarnos un poquito más y empezar con el último bloque del programa, donde todavía nos queda la actuación de Dani Flaco, para todos la tele con máquina baja, y el debate sobre medio ambiente. Les esperamos, no se muevan hasta ahora.